Ya. Hoy es domingo 5 de octubre del año 2025. Estamos en los gloriosísimos 20 del siglo XXI. Buenos días a todos los individuos que están aquí en esta emisión, en esta nueva emisión de nuestro material de mística crítica. El contenido que te mereces. Yo soy Pro. Yo soy Saúl. Bienvenidos. Y bueno, este día vamos a hacer ahora sí que un apunte crítico, un comentario crítico acerca de un montaje al que personalmente acudimos a una obra de teatro, ¿sí? ¿Nos puedes decir cuál es, Saúl? Prohibido suicidarse en primavera. Prohibido. Prohibido suicidarse en primavera, perdón. Prohibido suicidarse en primavera. Un montaje que realizó... ¿Quién es? ¿Cómo se llama el grupo? Pues no tiene... Artem es el lugar donde se presentó. Sí, acudimos a este lugar. Ya mencionaremos todas estas... Será R Creatives, más bien. R Creatives, fíjate, eso no lo... Simbu, grupo Simbu, del francés, sin ustedes, sin usted. Bueno, eso parece, ¿verdad? Fue realizado este montaje aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cuándo fuimos a verla? ¿Te acuerdas? ¿Qué fecha? Pues ya más un mes, o menos, casi. ya hace como un mes, más o menos como un mes. En septiembre sería, ¿verdad? Sí. Más o menos fuimos a verla a este lugar Artem. Y vamos entrando en este apunte, en esta nota crítica acerca de Prohibido suicidarse en primavera, que es originalmente, la obra original es de Alejandro Casonas, tiene una adaptación, es una obra en 3 actos, hay una adaptación de Teresa Cerratos y la readaptación que nosotros vimos es de Ricardo Pereira. Él mismo es el director de escena, el director, bueno, de todo el montaje al que acudimos en esta ocasión. Esta obra fue escrita en 1937, como ya mencionamos, por Alejandro Casona, que él es ¿de dónde? De España, de Asturias. Él es de Asturias y se publica en 1943. El ISBN, hay que mencionarlo porque es ahora sí dentro de la interpretación, es necesario hacer referencia a la institución que materializó su registro. El ISBN es 970-07-7184-9. Ahí tienes lo legal, lo que debe ser, ¿sí? Y fue publicada en español en 1943. Se estrenó en el Teatro Arbeu del Estado de México en 1937. Y nosotros la readaptación que vimos, pues es suponemos que del 2025, si no es que un año antes, ¿verdad? Desconocemos el dato, pero Ricardo Pereira hace esta adaptación de Prohibido suicidarse en primavera. Y vamos primero hablando del espacio donde acudimos a presenciar esta obra. El espacio se llama Artem, ¿verdad? Es un espacio emergente que dentro de sus instalaciones pues trata de ser un espacio en el que se puedan representar espectáculos escénicos. Tiene su escenario, tiene sus gradas. Es un espacio muy reducido, pero que dentro de una interpretación de este espacio, pues es un espacio que carece totalmente de acústica, aunque también es muy reducido. Realmente es un espacio difícil, en el que es difícil tanto como creador, como creativo,
como espectador, ¿sí? Nosotros, aunque nos situamos a medias en este espacio, no alcanzábamos a escuchar muchos de los diálogos, pero digo, se entiende qué bueno que este tipo de espacios empiezan a emerger, que traten de dar las condiciones adecuadas para presentar un espectáculo escénico. Bueno, lo ideal en cuanto a espacios serían espacios totalmente escénicos y que sean subvencionados por el Estado. Estos espacios de los que hemos estado hablando en esta segunda ocasión son espacios independientes de personas que les interesa, pues de alguna manera, promover todos estos productos artísticos. En este caso está como especificado, también funciona como café, está especificado hacia las artes escénicas, hacia el teatro, podríamos decir, ¿sí? ¿Y qué podrías tú, qué piensas de esta situación del espacio en el que acudimos, Luas? Este, pues sí da la pinta de que está condicionado para eso, o sea, de alguna forma podemos decir que está organizado en gradas, pequeñas graditas, con donde están las sillas, y está el escenario de frente, que, bueno, tendría que ser entre comillas lógico, ¿no? Y sí se nota que pusieron atención como en acomodarlo como para que se supone que, pues no sé si decir que hiciera eco o no sé, o que Sí, se absorbiera, para la acústica, sí, para se aprovechar la se acústica. absorbiera el sonido de la calle, sobre todo, ¿no? O sea, de alguna Sí, forma sí logran aislar en ese sentido, eso funciona muy bien. Una parte buena es que tienen para poner iluminación, cosa que en algunos teatros es muy difícil. En estos sí, espacios estos espacios. es difícil encontrar un lugar donde esté adecuada una iluminación, pero en este caso lo tienen. No más que sí, la acústica para nosotros, incluso teniendo unos ventiladores que también hace calor en ese lugar. Y pues bueno, conociendo que los actores no tenían buena acústica para nosotros y escuchar el ruido del ventilador, pues hacía como un ruido de doble fondo, ¿no? Ujú. Este, pero también ahí, lo platicábamos, no sé si se deba también a que los actores no habían actuado en ese lugar o no habían practicado ahí, porque sí en algunos momentos sí gritaban un poco más y se alcanzaba a escuchar más o menos bien. Ahí sí, ¿sabrá qué habrá pasado ahí si los actores no se dieron cuenta de esa situación o es algo del lugar en sí mismo? Sí, fíjate, y bueno, es importante en este montaje, entrando al montaje, es un grupo para nosotros acostumbrados a como estamos a montajes de muy pocos actores en escena. Para nosotros en este tipo de espacios, ahora sí que el elenco es muy amplio, son 10 actores en escena compartiendo este material de la obra, sí, en estos diálogos que aparecen. Pero bueno, vamos entrando al tema. Eh, pues primero, aunque en el flyer, en la publicidad lo catalogan como una tragicomedia, pues entenderíamos que es una comedia, pero vamos entrando ahora sí. Prohibido suicidarse en primavera, ¿sí? En este montaje se relata la historia de el lugar es una clínica, ¿verdad? Una clínica para suicidas. Es una clínica para suicidas, así literalmente. Se construye este lugar y dentro del relato del montaje ya está montada la clínica, ya hay personas que están internadas en este lugar de descanso, ¿sí? Y son diversos personajes que están ahí por diversas causas. Y la causa que los tiene en común es justamente el querer quitarse la vida. En esta situación se van desarrollando, vamos, es donde se van desarrollando con esta temática las vidas de estos, déjamelo aquí, las vidas de estos personajes que giran en torno a esta situación por diversas causas por las que se encuentran internados. Y así a grandes rasgos, dentro de estos personajes
se llegan por casualidad una pareja de periodistas, un hombre y una mujer que son pareja, llegan por casualidad a este lugar, ellos piensan que es un hotel, pero ya cuando se ponen al tanto de que realmente es una clínica para suicidas, ella, sobre todo Chloe, que es la personaje, la periodista, quiere hacer un reportaje acerca de este lugar porque le parece interesante, ¿sí? Y es aquí en este escenario donde se empieza a desenvolver toda la trama de esta historia, de este montaje. Podemos entrar directamente a las ideas que están contenidas en el desarrollo de esta obra de teatro. Una de ellas, la principal, sería el suicidio. Cómo lo podemos ver fuera fuera de lo que se representa aquí? ¿Cómo podríamos hablar del suicidio? Pues es más complicado de lo que parece. Al menos si lo analizamos un poco desde criterios sociales más amplios, si lo reducimos a la idea básica, al concepto más básico es la acción de quitarse la vida por la propia mano. Uh-huh. Pero el cómo o la forma que toma el suicidio es muy amplio en realidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo alguien que se suicida, por ejemplo, por depresión, a alguien que ya está en una enfermedad terminal. Ahora sí podríamos hablar de la eutanasia, que más a rato vamos a hablar un poco de eso. A un suicidio como puede ser el seppuku o el harakiri en Japón, que es un suicidio ritual que tiene que ver con la idea del honor. Entonces, dado que mezcla muchas cosas en un solo concepto, y bajándolo aquí a esta obra en específico, a esto, eh, podríamos entender como el suicidio por tres causas, que es biológico, psicológico o social. Me atrevo a decir que esta obra nomás trata lo sociológico, no porque esos personajes en sí mismos no tengan ya esta idea del suicidio, pero es que el biológico ya implica una falla del organismo, o sea, ya implica que te hace falta cierta sustancia y si hay una necesidad de... Vamos, hay una tentativa de suicidio por un dolor orgánico, una falta orgánica, ¿no? Y el psicológico pues tiene que ver con, no sé tú qué opinas, pero tiene que ver más con traumas, tiene que ver más con una afectación. Pero si bien está presente esto aquí, pega más lo sociológico, porque, o sea, son gente que de repente o está sola, o se fue por el mal camino, o no puedo superar que, por ejemplo, uno de los personajes que la quemaba se fue con su hermano, o sea, para mí entra dentro de más de lo sociológico que de lo psicológico per se, ¿no? Del tejido social. Uh-huh. Y ¿qué otra cosa? Pues nada, se supone que esta sería una clínica donde se esperaría que se favorecería que las propias personas tomaran el suicidio con sus manos. O sea, tienen en la escenografía, tienen todo un repertorio de sustancias, de pistolas, de métodos, de una cuerda. Y hay una idea de la belleza del suicidio, de hacer el suicidio de una forma estética y por la propia mano. Pero salvo que me contradigas aquí tú, más pareciera un museo de los métodos de suicidarse que plenamente una clínica para suicidarse, porque no vemos ningún suicidio en toda la escena, toda la obra, salvo el intento de suicidio que comete Chloe justamente al alojarse al río, y que eso ocurre fuera de escena, y fue un intento. Bueno, y hay otro intento también sí, de otro personaje, sí, cierto, Hans, pero de todas formas no se llevan a cabo. Entonces, ahí sí, cuando tú dices que, bueno, sería una tragicomedia, no ocurre la tragedia, no ocurre, nunca ocurre. Entonces, no podemos decir que es trágico y algo que, si bien los personajes tienen sus depresiones, tienen sus problemas sociales, yo creo que ninguno de los personajes está tratado con un realismo, con criterios de veracidad. O sea, así como es un suicidio bello, podríamos decir como un personaje que busca que sea, pues una idea de una muerte hasta elegante, podríamos decir, ¿no? Al mismo tiempo es una depresión hasta muy estética, muy ideal, no se ajusta a los criterios de gente que sí en verdad sufre depresión o algo, o sea, no
hay una separación entre realidad y obra, creo yo, aquí en este texto. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, fíjate, voy a retomar para complementar lo que dices. Gustavo Bueno en un material que tiene acerca de la eutanasia hace una definición primero de la muerte, ¿sí? Él, después de darle vueltitas como suelen hacer los filósofos, determina en definición que la muerte es la transformación de un organismo vivo en un cadáver, ¿sí? Tomando en cuenta esta definición, él ya especula acerca de ese trance, que él lo llama trance, lo que es el momento de la muerte y de la necesidad de hacer, de usar conceptos que tendrían que ver como, justamente como lo mencionas, como que tener una visión más estética acerca de ese momento del trance de la muerte. Él lo llama El teatro de la muerte, ¿no? no, en este caso de lo que él menciona, porque él habla de la eutanasia, digo, vamos. Aunque hay otro autor del materialismo que ahorita no recuerdo el nombre, que habla del suicidio, de la eutanasia y no recuerdo cuál es el otro material. Pero en esto se plantea, pero se habla de suicidio y del suicidio asistido, ¿sí? Que vamos, un suicida es una persona que se quita la vida, ¿no? Pero cuando se habla de suicidio asistido, estamos hablando de una persona que tiene el deseo de suicidarse, pero que es asistido por otro ser humano. Cuando hablamos de eutanasia, estamos hablando de una persona que también conscientemente ha decidido ya terminar su vida, pero que va a ser ejecutada a su muerte por otro individuo, no por él mismo, ¿sí? Pero están muy juntos la idea de suicidio asistido, como sería en el caso de esta clínica que muestra la obra, que es un suicidio, una clínica de suicidios asistidos, en la que justamente se ponen todas las condiciones para que las personas que están internas en algún momento tomen ese paso de quitarse la vida, ¿sí? Entonces, Gustavo Bueno, retomando a Gustavo Bueno, él menciona que la muerte es algo que deviene, que llega, que deviene en cualquier momento, sea de manera gradual o de manera violenta. Justamente habla de las personas que están como en un estadio de enfermedad en la que están agonizando y que ya solo están esperando el momento de la muerte. Entonces, se habla de que siempre el trance de la muerte es algo que tiende a ser visto como algo estético. Pone, por ejemplo, justamente una persona que ya está en una etapa terminal, los médicos tratan de acercarle todos los cuidados paliativos para hacer tranquilo su deceso, para que no sufra tanto, ¿sí? Si hablamos de una muerte que devino de forma violenta y repentina, también se tiene una visión de embellecer de alguna manera ese momento. ¿Y qué se dice cuando alguien muere violentamente? Pues con esta finalidad estética, pero sobre todo se dice, bueno, cuando menos no sufrió tanto la persona. O sea, siempre se trata de hacer ese matiz. Y hablando de ahora sí que también se mencionan las muertes como heroicas, como cuando estás en la guerra, si eres un soldado que está al frente y vas a morir, es mejor que mueras de un balazo de frente, porque si mueres con un balazo a la espalda, significaría que tú estabas huyendo. Entonces, aunque el hecho es el mismo, o sea, deviene la muerte de forma violenta en una guerra, por ejemplo, una forma estética de verlo es justamente, ¿no? Pues murió con honores, es una forma de ir embelleciendo la muerte a lo que se llamaría muerte, tener una muerte buena, cuando muere alguien rodeado de sus parientes, ya despidiéndose de todos, también se le llamaría una muerte buena. El término eutanasia viene del griego que quiere decir bueno, y Thanatos, que es el dios de la muerte buena, que en realidad no, lo menciona Gustavo Bueno, no hay una muerte buena,
¿sí? No existe una muerte buena, y en este caso, ¿buena para quién? En realidad es buena para los que la presenciamos, o sea, vamos a buscar esa estética. ¿Qué Pero ¿no pasó? crees que tiene que ver con la ideología también de la sociedad? Como tú dirías, los balazos, por ejemplo, ¿no? O sea, Ujú, cómo morirse. O yo pienso, por ejemplo, a lo mejor me salgo un poco, pero va con la idea del suicidio, ¿no? O sea, por ejemplo, en un país islámico como Irán, si tú te suicidas no te pueden entregar en un campo santo. Está prohibido ante ujú. la ley. En el cristianismo también. Este, y entonces, o sea, es un conflicto para la sociedad, para la gente, para los parientes de esa gente que se murió, ¿dónde lo entierran? Porque como se suicidó, eso ya genera un conflicto social, ¿no? Sí, Y está esta idea de que, bueno, partiendo del cristianismo, y también lo menciona Jesús que Maestro y todo, pues el suicidio no es una salida. Incluso para los que están con vida, puede ser un problema muy grande el suicidio. O, por ejemplo, también como en Japón, que ya ves que si se suicidan y causas un caos público, meten una multa a los familiares. O sea, es raro porque la propia sociedad, en una de las acepciones, la sociedad misma puede llevar a un individuo al suicidio en sí, algún momento. Pero al mismo tiempo, la misma sociedad se encarga de culpar al suicidio y se encarga de culpar a los parientes o al entorno social, ¿no? sí, aunque, digo, retomando, aunque también existen actualmente en algunas partes del mundo donde ya es como es legal La la eutanasia, eutanasia, específicamente la ¿sí? La eutanasia. eutanasia y el suicidio asistido también, ¿sí? Que es una idea, vamos, Bueno, en Canadá, sí. aquí hay un cuestionamiento con respecto a en qué momento alguien ajeno al sufrimiento o al deseo de una persona que desea morir, por ejemplo, alguien que se quiere suicidar, en qué momento la persona que es el que va a ejecutar esto tiene la legitimidad, qué es lo que hace que alguien, por ejemplo, si tú te quieres suicidar y yo te paso la copa de veneno, ¿qué me legitima a mí? ¿En qué papel me pongo yo? ¿Quién me da ese derecho de ser yo el ejecutor de este devenimiento de la muerte de una forma asistida o peor? Porque sí, vamos a decir peor. Si hay una persona que está enferma en una etapa en la que está inconsciente totalmente, ¿en qué momento las personas de fuera deciden vamos a desconectarlo o vamos a provocarle la muerte? O sea, vamos, aquí estamos entrando en un discurso que tiene que ver ya dentro de nuestra interpretación de la obra de teatro, que tiene que ver con la ética y con la moral, ¿sí? Tomando en cuenta estas cosas que no debe ser el arte, que bueno, que no tendría que el arte girar en torno a una ética o a una moral, ¿sí? Entrando a nuestra obra de teatro, los personajes, los múltiples personajes están Ricardo Pereira, que es el actor que hace del doctor, ahorita no tengo los nombres de los personajes, pero vamos mencionando los actores. Hace el personaje del doctor, como que es el director de esta clínica, ¿sí? Y está el asistente que es Laurentino de la Rosa. Son dos personajes que tienen como esta tesis bueno, si ya están en el momento en el que la gente desea quitarse la vida, ellos los van a apoyar e incluso van a provocar estas condiciones para que ellos lleguen solos y como mencionaba, ¿no? Dan todas las posibilidades de que se puedan suicidar, desde pistolas, desde una horca, desde venenos, desde múltiples factores en los que ellos van a llevarlos a ese trance de quitarse la vida a sus pacientes. En este sentido, ya estaríamos entrando en una situación que principalmente tendría que ver con la ética, como entendiendo la ética como este grupo, esta serie de reglas que preservan la vida del individuo. En este sentido, totalmente apegado a esta definición, tanto el suicidio como la eutanasia y el suicidio asistido como sería el caso
de lo que se menciona en esta obra, el tema principal, estarían atentando contra la vida del individuo totalmente. ¿Por qué? Porque están provocando las condiciones para que estas personas se quiten la vida. Vamos, literalmente estarían en un discurso que va totalmente en contra de la ética. Sin embargo, viéndolo desde la moral, que la entenderíamos aquí como el conjunto de reglas que hacen que sobreviva un grupo, podríamos decir que al ser este grupo de personas que quieren quitarse la vida, han establecido ciertas reglas para poder de alguna manera llegar a exterminar su vida, ¿sí? Y vamos, se mencionan entre todos los personajes diversos factores, primero psicológicos, ¿no? De por qué ellos se quieren quitar la vida. ¿Tú de cuáles nos podías mencionar si te acuerdas de algunos? Bueno, hay un personaje que es escritor, es Hans. Hans, Y él en su primer momento no se menciona por qué, simplemente se dice que es escritor y todo, y ya después descubrimos que el reportero, bueno, la reportera Chloe era su amada y no me acuerdo cómo se llama. El reportero, sí. El reportero, pero su pareja, y bueno, había una rivalidad en su mente, pareciera, pero tampoco se justifica, de hermanos, ¿no? O sea, el otro, el reportero era el más querido, el que tenía premios, el que era más de su familia, pero era el más querido por su madre, y era el que le quita también a la novia y todo eso. Y este personaje sin darse cuenta. Uh-huh. Entonces este personaje acaba como que, pues, oye, entonces yo qué chingado soy. Y por eso acaba como en ese estado de depresión, ¿no? Con él, podríamos decir que es el único personaje que tiene una catarsis fuerte en la obra, salvo que tú me digas lo contrario, o sea, porque lo vemos en primera línea, ¿no? Luego está la dama triste, que ella es rica, ella tiene mucho dinero, ya es una anciana, pero pues no tiene con quién compartir la sociedad, ¿sí? O sea, está sola, sufre de soledad, como de alguna forma, pues por qué decir, mucha gente de clase rica sufre ese tipo de cosas, ¿no? Porque en distintos grados, pues. Y él se hace amigo de otro personaje que, bueno, en este caso fue una mujer disfrazada de hombre, nomás que no me acuerdo el nombre. Una mujer interpretando el papel de un hombre, lo que es el suicida anónimo se llama en la obra. ¿Él es el suicida anónimo? Él es el suicida anónimo. ¿Y entonces el del violín? Hans. Ese, ¿no? También. Ah, bueno. Bueno, y conoce a otro chavo que, bueno, él es joven, pero él tuvo una vida precaria, ¿no? Él fue pobre, bueno, a lo mejor con él hay algo de biológico, aunque tampoco se trata, porque él sí dice que sí se metió drogas y anduvo como en cosas así, y pues acabó ahí porque pues de todas formas está solo, ¿no? La sociedad le dio la espalda, tuvo unos padres franciscanos, bueno, unas figuras religiosas que lo ayudaron, pero después lo dejaron solo, y él idealmente, porque para mí es dentro de esta ficción nomás, él sí quería estudiar, sí quería aprender y todo, y bueno, ya se hacen compañía ellos dos y sirven como apelativos, ¿no? Uno que es rico y otro que es pobre y se igualan, podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es otro personaje? Bueno, hay un personaje que nunca se aclara bien cuál es su motivo, pero sabemos que es músico, o sea, porque aprende a tocar el violín y todo. Y él sí nunca se aclara en sí por qué está ahí. Simplemente pues sabemos que se quiere suicidar, pero no sabemos bien, su personaje no nos da mayores pistas, ¿no? Y está la actriz. Bueno, está Yoko Taro, que ese sí es el suicidio por espectáculo. O sea, ese no se quiere suicidar ese personaje, pero dentro de esta egolatría de todo eso quiere ir como para generar, es que yo me quise suicidar, ya estoy harto del mundo y la chingada, pero para generar el espectáculo afuera y que le traiga rating, ¿no? Que curiosamente uno de los doctores al final se va con ella, porque también el otro doctor veía el suicidio como espectáculo, como estética, como... De alguna forma le interesaba más esa parte que el suicidio Frank. Per se, ¿no? Frank. Frank. Y bueno, nos hicieron el favor, no sé si lo podemos incluir, de pasarnos el guión de la obra original de esta readaptación. Sí, claro.
Hay otros dos personajes que no aparecen en esta obra porque no hubo elenco, que uno sería Alicia y otro es el padre, Padre. bueno, un padre. Ese padre, pues, bueno, su hija se le enfermó, se murió y él quedó como que, o sea, ya se me murió mi hija, no vale la pena la vida, ¿no? Y de esta Alicia, que comparte el mismo nombre con la hija que se murió, pues también está como en un estado así como, ese no sé, yo no sentí mucho apego, no sentí que se desarrollara en el texto, aunque no sale en la obra, no sentí que se desarrollara mucho, pero está como en esa idea del padre y la hija, por decirlo de alguna forma, ¿no? Falta alguno, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Pues, Bueno, la pues enfermera. la enfermera, pero Que, bueno, ella no solo es un personaje, no se quiere suicidar la enfermera, pues ¿sí? no, pero tiene una visión primero como muy de aceptar el suicidio y ya después ella sí es como de, qué bueno que Chloe nos vino a traer alegría aquí. Ella es como más la fidelidad hacia el doctor, ¿no? Hacia Al director, ¿sí? al director y no tanto en otros sentidos, pero ambos personajes cambian, o sea, de favorecer el Ujú. suicidio como que dicen, no, a lo mejor esto está mal, ¿no? Sí, Y también tiene que ver con ese giro raro que da la obra, ¿no? O sea, porque eh, tú hablabas de quién legaliza el suicidio, ¿no? Bueno, esta obra no transcurre en un espacio, en un país definido, ¿no? Porque sí se menciona un entorno natural, el río allá afuera y todo, pero poner esto en la vida real pues sería ilegal. Una clínica del suicidio sería una ilegalidad así tremenda, como está planteada aquí. ¿sí? Y la obra nunca te explica eso, o sea, simplemente es una clínica de suicidios y casi esperamos que transcurre en la clandestinidad, porque no hay un estado que legitima eso. Hay una teoría que el libro sí expone, que hay un doctor de quien son discípulos estos dos doctores, Ujú. que sí dice que el suicidio tiene que ser así, 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 que podríamos decir un discurso ideológico, cientificoide, o sea, sí, Pseudocientífico sí, o sería sea, la palabra. porque es más un tratado moral que realmente, digo, nunca se desarrolla, pero es más una cosa moral que ciencia en el pleno sentido, ¿no? Y tiene este giro raro porque al final quieren convertir ese lugar en un lugar de retiro para los escritores y bellas artes y volver la biblioteca más grande del mundo, que digo, también ahí es una cosa muy, muy ficticia porque con qué recursos o qué, o sea, la señora rica sí da todo su dinero ahí, pero ni al caso, estamos hablando de una sociedad privada, ¿cómo van a convertir eso una biblioteca tan grande, ¿no? Pero bueno, no sé. Bueno, sí, y considerando las diversas causas que tienen los personajes, que son los pacientes, los internos en esta clínica de suicidio, que le llaman de otra manera, le llaman como del descanso espiritual, Descanso del alma, bueno, descanso, una sanación. clínica para el descanso, la sanación del alma, algo así, que es en algún momento entran en esta, comienza con la discusión que tiene el doctor director y el doctor que es como el asistente. Estos están en una conversación en el que están como haciendo una lista de los diversos elementos que tienen para realizar que las personas realicen su suicidio. En, en este, tomando en cuenta, voy a mencionar algo de la escenografía, tomando en cuenta ya la escenografía, sí la escenografía, vamos, solo tiene algunas partes, es decir, tú puedes ver la ventana con el agua al fondo, puedes ver algunos muebles, algunos floreros, algunas mesas, un escritorio, pero obviamente en esta escenografía no hay paredes, o sea, todo está dominado por una cámara negra. Solo estos elementos escenográficos, tú con el espectador construye todo el lugar, ¿no? Porque a final de cuentas solo se describe cómo es el lugar, pero están estos elementos principales que son realistas, es decir, realmente están ahí esos elementos para suicidarse. Y esos doctores discutiendo, se entiende que el Frank, el asistente del doctor Frank, es alguien que está como fuertemente entregado a esta ideología, vamos a decirlo, de que sobre todo se apela al derecho que tenemos todos los seres humanos de quitarnos la vida en el momento en el que se nos dé la gana, en el momento en el que se nos antoje, podemos quitarnos la vida y tenemos ese derecho si así lo queremos. En eso iría el discurso, pero, perdón,
El doctor, el director, él no está tan convencido, no está tan convencido, no está convencido que cuando el personaje quiere suicidarse, él lo evita. ¿Quién es el que se quiere suicidar? Hans, ¿verdad? Sí. En algún momento hay una escena en la que Hans busca a Frank para decirle, ya estoy decidido, ya me decidí, me voy a suicidar. Y Frank, el doctor, dice que bueno, o sea, se emociona y tanto que va a buscar la forma adecuada, y en su desesperación, en su ataque que tiene de ansiedad, de nervios, de depresión, Hans con una pistola se quiere matar, se quiere suicidar. En eso entra el doctor y evita que justamente Hans, el director, evita que Hans lleve a cabo el suicidio. Entonces, tomando en cuenta esto, como hablas de la evolución que van teniendo los personajes, el único que mantiene a lo largo de todo el planteamiento, el montaje o la actuación, el personaje de Frank, él mantiene esa visión convencida, no la cambian en el último momento, se matiza un poco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas llega la sorpresa de que, hablando del otro personaje, de la actriz, que es una actriz que, tal como dijo Saúl, es alguien que muy histriónicamente quiere darse tal vez publicidad, pensando en que, bueno, los titulares van a decir, trató de suicidarse. O sea, ella realmente no se quiere suicidar. Se entiende que, se infiere que este personaje, que es la actriz, lo único que quiere es, pues, lo que muchos actores quieren, ¿no? Ser el centro de la atención, ya sea por los periodistas, por los medios, y se inventa esta situación de la muerte, tanto que es capaz de internarse en esta clínica de suicidios. Y está Hans, que realmente él sí está atravesando una situación depresiva profunda, con todas estas vivencias que mencionabas, ¿no? De que siempre fue como el segundo con respecto a su hermano, que es el reportero, la pareja de Chloe. Él siempre fue el segundo, él fue el que llevó a cabo todos los escritos de las tareas mientras su hermano estudiaba periodismo. Incluso él redactaba las cartas para que Chloe se enamorara de su hermano, y siempre estuvo como en esa sensación de ser el segundo, y él sí tiene como esa motivación, porque ya todo pierde sentido para él, trae rencor, trae depresión. Y en ese sentido está todavía, ahora sí mencionaste a la dama sola, interpretada por Helen Fierro. Aquí le llaman primera actriz, la mencionan como primera actriz, Helen Fierro, que es esta dama de la tercera edad que ya no tiene como motivos para seguir, pero tiene dinero, ¿sí? Entonces, todas estas tramas se van juntando, se van uniendo, pero son interrumpidas, porque llegan Chloe y su pareja como periodistas. Ellos accidentalmente llegan al lugar y ellos piensan que es un hotel. Chloe piensa que es un hotel y les parece muy bello. Ya ellos entran y quieren alojarse, y ya se dan cuenta a través del doctor y de la enfermera que en realidad es una clínica para el descanso del alma, el descanso espiritual, ¿no? Y entonces ella quiere hacer un reportaje. Primero, al principio, el doctor como que se la piensa. Lo que es Frank, el otro personaje, el doctor asistente, no está de acuerdo nunca en que se queden estos periodistas, porque le parece que es algo que puede tergiversar el sentido de por qué está esa clínica ahí, de por qué existe este lugar. Y ya ellos a final de cuentas deciden darle la oportunidad de alojarse, y en el trayecto, aunque no se ve, Chloe, eso es algo que se infiere nada más, esta periodista empieza a tener buena relación con todos los pacientes, tanto que después de varios días de su alojamiento, ya los suicidas, todos los internos, han cambiado su forma de pensar, empiezan a valorar otras cosas que no habían tomado en cuenta, y todo se lo deben a la forma en cómo se va desenvolviendo Chloe, que ella dice en algún momento, pues esto no me parece que sea un lugar de muerte, es un lugar que está lleno de vida, trae tranquilidad,
hay belleza, y ella empieza a cambiar toda la mentalidad de estas personas, salvo que en el transcurso de este tiempo que están ellos ahí, nunca han podido dar con este poeta, que le llaman el poeta, ¿no? Alguien que escribe. Y resulta que ese poeta es Hans. Descubren que en algún momento que es Hans, que es el hermano de su pareja. Y ahí es donde hay un conflicto. Vamos, podríamos decir que ese es como el clímax de esta obra escénicamente. Empiezan a entrar en el conflicto, le empieza a reclamar a la pareja de Chloe de todas estas cosas, porque ellos no sabían que estaba internado ahí, ¿sí? Cuando ya descubren eso, empiezan los reclamos, los rencores y todo. Confiesa Hans que está enamorado de Chloe. En algún momento Chloe quiere, pues, corresponder a eso, pero no lo acepta. Él se retira y Chloe cae en una confusión, que es donde dice ya necesito pensar, necesito sentirme libre de pensamientos, y se va, desaparece de escena. Pero luego ya entendemos cuando llega la enfermera que Chloe hace ese intento de suicidio, se lanza al lago y ella no sabe nadar. Entonces Hans va y la rescata y ya la traen, la hacen volver. Y en esta situación todos los internos pues dicen, pues es que gracias a Chloe, ¿no? Empiezan a agradecer la participación o la aparición de Chloe, empiezan a cambiar su pensamiento, y ya de ser una clínica que originalmente era para el suicidio, empiezan a replantear que un lugar así no debería existir, ¿sí? Que realmente no existe un lugar así, aunque sí hay lugares en que la eutanasia es legal. Bueno, pero la tienes que justificar, o sea, en No Suiza o así, es, es la enfermedad. O sí, sea, sí, pero no es un lugar como este, o sea, no no, es una no, clínica, no tiene efectivamente. nada que ver lo que se plantea aquí, que realmente se plantea como un lugar de descanso, como un hotel de retiro, de descanso, como una especie de spa. Realmente no tendría nada que ver con una clínica real, como dice, ¿sí? Sin embargo, está esa mención de que existe un lugar así. Sabemos que no es un lugar real, es totalmente de la ficción. Ahora sí que la verosimilitud de este planteamiento pues no está muy acercado a la realidad de lo que pudiéramos hablar ahorita, que es un lugar para ir a perder la vida voluntariamente, o como decimos, como la eutanasia, para que otros terminen con tu vida. ¿Qué vas a decir? Fíjate que lo más cercano en cuanto a los dilemas morales, no en cuanto al lugar, sí se ocurre de repente, por ejemplo en Canadá, sí se dio un caso de unas personas que pidieron la eutanasia y no estaban enfermos, pero porque ellos tuvieron que justificar es que nosotros somos pobres y viendo todas las opciones no podemos salir de la pobreza. Tenemos esto y esto y esto. O sea, como que hicieron un planteamiento de su vida en todos sentidos. Y ahí sí ellos pidieron, es que nosotros nos queremos morir y por esta situación. Sería lo más cercano creo que puede haber a esto, ¿no? Que es querer justificar toda tu vida y decir, ya, denme ustedes la muerte. Cosa que también podríamos plantearnos, ¿para qué existe un lugar así si un suicidio pues casi siempre se mata por sí solo, ¿no? O sea, podríamos ver ahí lo social, si te parece, Vamos, porque sí, pero también está lo político, ¿sabes? eso sí. Es decir, llevando a otro ejemplo, por ejemplo, hay lugares en el mundo, aquí en México me parece que no, legalmente, tomando en cuenta esto de asistir la muerte de otra persona, literal, en ese hecho de asistir la muerte de otra persona, que no sería suicidio, tal vez sería eutanásico. Estaríamos hablando de lo que es la pena capital, la pena de muerte, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Sí. Unidos es legal en algunos estados la pena de muerte, es decir, es un suicidio, pues no es tanto como suicidio, pero sí es la muerte asistida de otra persona en manos de un ejecutor, ¿sí? Y es algo que es totalmente legal y que tiene que ver con situaciones políticas y sociológicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da por hecho
que la persona a la que se le va a aplicar la pena máxima, que en este caso la pena capital, que se le llama la pena de muerte, a través de una inyección letal, la silla eléctrica o no sé, ¿sí? Se da por hecho que esta persona, con este acto, con esta ejecución, se van a acabar muchos de los problemas que se estuvieron provocando y serviría de ejemplo para que alguien más no incurra en esas faltas. Aunque aquí sí es un arma de doble filo, porque estarían, por ejemplo, las ejecuciones de pena capital en las que no hay en las que la persona no hay culpabilidad. Ahora sí, es una pena y es una pena capital, es un hecho, tanto como el suicidio como la eutanasia, que presentarían el problema de que no son reversibles ahí, o sea, son cosas definitivas. ¿Por qué? Porque pues no te puedes regresar a la vida, ¿sí? Entonces sí, hay muchas implicaciones en las ideas que giran en torno o las que podemos acercar a la temática de nuestra representación, ¿sí? Y bueno, mira, vamos mencionando a los actores. Estemos en primer término a Ricardo Pereira, que es el que hace el papel del doctor principal. Luego tenemos a ¿quién? Laurentino de la Rosa, que es Frank, ¿no? El doctor Frank. Luego a Giovanni Beas, que Es el anónimo, ¿no? es el anónimo, sí. Luego Anaí Heimer, que es La enfermera. la enfermera. Alejandro López, a Azucena Sánchez, Chloe, Chuy Estrada, que es la pareja de Chloe, que no nos acordamos del nombre, Belain Jiménez, que viene siendo... ¿Quién te acuerdas? Bueno, a Paulina Alcázar, que es la actriz. ¿Cómo se llama la actriz? ¿Sí es ella? No, la actriz es... No, me refiero a al personaje actriz. la que representa un hombre, ¿no? No, la actriz famosa, la diva. Yoko Taro. Sí. No, Yoko Taro no. Sí, es algo así. Bueno, no tenemos bien ahí. Ahora sí que ofrecemos una disculpa porque no tenemos los nombres de los personajes, pero aquí tenemos al elenco de los actores, al reparto y a la primera actriz Ellen Fierro, que es la dama triste, ¿sí? La musicalización de este montaje fue llevada a cabo por Alejandro Carrillo, que llega a tener esos matices de repente que llegan a ser suspenso, que llegan a ser dramáticos, ¿sí? El arte y diseño es de R Creatives, que inferimos que es del mismo grupo, ¿sí? Y el vestuario del grupo Simbu, que son justamente este grupo de teatro, este grupo, esta compañía, este grupo de artistas. Dentro del vestuario, cabe destacar que las caracterizaciones en su vestuario y en su maquillaje, todas están dentro del estándar de personajes que son reales, salvo el personaje justamente que la actriz... Karo Yoko, ¿no? Sí, una de las actrices, uno de los personajes es un personaje masculino, Okay. pero que está representado por una actriz, por una mujer. El personaje es masculino, pero la representación la hace ahora sí que una actriz. Salvo por esto, pues, tomando en cuenta esto, podríamos decir, aunque todas las actuaciones son de estilo realista, aquí es evidente que al ser una mujer la que está representando el papel de un hombre, pues definitivamente cae como en una ficción que, como hemos mencionado, pues no tendría mucho material de verosimilitud, de ser veraz este personaje. Todos entenderíamos, todo el espectador entendería que está frente a una mujer que está representando un papel de hombre, pero eso sí, o sea, se entiende por el tipo de caracterización, es decir, su barba está pintada, su voz está
impostada, y aun cuando todos los actores y las actrices están usando una proyección de voz, pero bueno, esto ya lo atribuimos más, como mencionamos al principio, al lugar, al espacio, aunque sí pretende el espacio ser algo que es acústico, pues en realidad es muy alto el techo y hay mucha tela, absorbe muchísimo el sonido. Entonces, por una parte, que para mí sería la principal, sería hablando del material de la escenografía, absorbe mucho el sonido de las voces, y por otra parte, tal vez en el matiz que dan los actores, en su volumen, en el manejo de su proyección de voz, no lo alcanzan a considerar en el caso, por ejemplo, de los que se encuentran hasta en las gradas superiores, allá en el gallinero que llamaríamos, ¿sí? Tal vez ellos no alcanzan, si había gente en el gallinero, en las gradas superiores, que están hasta atrás, ¿sabes si ellos alcanzarían a escuchar? No sabemos, a lo mejor, y nos hacía falta colocarnos allá. Pero todos los vestuarios están bien congruentes con cada uno de los personajes. Son vestuarios que tienen la verosimilitud que parten de la realidad. No están buscando representar otra cosa más que lo que proyectaría cada uno de estos personajes, al igual que sus maquillajes. ¿De qué estamos hablando? Que en realidad el concepto es como muy libre, el del vestuario. No hay una unificación estética y no tendría por qué haberla, porque es evidente que en el caso del arte y el diseño y el vestuario del grupo Simbu no pretendían hacer un concepto en conjunto de lo que es el arte, o sea, no hay una unificación de lo que es la escenografía, de lo que es el vestuario, ¿sí? De lo que es el maquillaje, no existe un hilo conductor que hagas una similitud, no hay una paleta de colores, por señalarlo así, pero está más cercano a la realidad, aunque pensando ya en actuaciones, Saúl, tú mencionabas que, bueno, tienen diferentes trastornos o causas por las que los personajes quieren suicidarse, pero no hay realmente proyecciones verosímiles de que estas personas estén como en una depresión muy profunda, o que realmente el ambiente de esta clínica sea lúgubre o sea triste. De alguna manera no nos proyecta eso, es como un matiz muy dulce o muy estético de lo que es el suicidarse, ¿sí? Incluso cómico, porque el asistente del doctor es un personaje que es muy expresivo, o sea, es muy expresivo en su rostro, lleva a ser algo histriónico, al igual que el personaje que interpreta a la actriz. ¿Quieres decir algo? No, no, Sí, no, como entonces no veríamos situaciones que pudieran hacernos como espectador, así que tomando en cuenta al espectador, no llegaría a causarle una tristeza al espectador ninguna de las situaciones que están planteadas, no te llega a causar tristeza, al contrario, algunas situaciones te pueden causar risa porque está más enfocado hacia la comedia. Bueno, tú decías que la actriz esta, Caro Yaco, creo que ya me acordé del nombre. El Caro Yaco. personaje. Yo de repente me quejé un poco, subjetivamente, porque a este personaje le pusieron un tono de Argentina, como así una Argentina egocéntrica y todo, y yo decía, bueno, qué necesidad Un acento. sí, qué necesidad de hacer eso. Pero pues aquí el compañero pues dice que como quiera que sea, eso le causó que el personaje fuera el más llamativo de la obra, paradójicamente, o sea, el que más se quedaba. Entonces, bueno, pues no sé tú qué opinas. No, sí, fíjate, considerando eso, sí sería uno de los personajes que más quedan, porque al tener ese acento argentino o pretendidamente argentino, y también la exageración de sus movimientos, sí te deja claro que es una actriz y que no te parece que estuviera deprimida, aunque ella quiera mostrarse así, la actriz o el personaje. Realmente es un personaje que es cómico, ante todo se manifiesta como cómico,
Aun cuando toma este cliché del personaje argentino, no busca una verosimilitud, busca provocar risa, provocar expectativa, y lo logra, digo, de los personajes que se presentan, podría ser para el espectador, también igual su vestuario es muy llamativo, sus vestidos, todo su atuendo y su gesticulación, su movimiento corporal, es un personaje que sí, no es que sobresalga, porque a final de cuentas sí hay un equilibrio en la presentación de cada uno de los personajes. Ciertamente que están, podríamos decir que los protagónicos que podrían ser el doctor, el asistente del doctor y la enfermera, por el solo hecho de ser los que dirigen el lugar, aunque un protagonismo intelectual lo llevaría Chloe. Sí, discursivamente sería Chloe la protagonista, ya que es con base en este personaje, al desenvolvimiento de este personaje, es que cambia el giro de todo lo que está sucediendo, es el personaje que afecta a todos los que están ahí, cambia el giro de la narrativa y logran, a final de cuentas, logran replantear que un lugar como este no debería existir, que no debería existir, y es donde deciden cambiarle el giro a la clínica, que dicen, bueno, estaría bien que que esto fuera una escuela de artes, ¿no? Pero fíjate, voy a retomar esta idea del arte porque a final de cuentas, a lo largo de toda la obra, se van vislumbrando estos destellos de la situación del arte, ¿no? Aparece el escritor, aparece el personaje de un escritor que puede escribir cosas profundas, puede escribir poesía, pero también aparece el músico, el violinista, ¿sí? Ya desde un comienzo el espectador empieza a vislumbrar este acercamiento, no sé si intencional, ¿verdad? Pero yo creo que sí, de las situaciones artísticas o de los perfiles psicológicos de los artistas, con situaciones como este tipo de depresiones y todos estos planteamientos. Es una idea nada más que desarrollamos, ¿sí? Y también aparece, obviamente, el teatro o el cine con el personaje de la actriz, ¿no? Entonces, hay un acercamiento en el discurso hacia las artes, hacia las personas sensibles, que son altamente sensibles, y en este sentido, para no terminar en tragedia, se replantea todo esto, se retoman todo esto para plantearlo como un lugar donde se puedan enseñar artes, donde se puede enseñar música, donde se puede enseñar todas estas situaciones que tienen como la visión de la sensibilidad, y esto nos lleva a otra idea, a una idea que es muy general actualmente, ahora sí dentro del espacio antropológico socialmente, mayormente se entiende que el arte es algo que nos hace cambiar nuestro estado de ánimo, que nos hace modificar nuestra psicología, es decir, dándole al arte, a cualquier manifestación, un enfoque totalmente psicologista, ¿sí? Un enfoque psicologista, vamos, hasta una idealización de que el arte de verdad puede cambiar todo eso, ¿sí? Pero eso es solo el enfoque que se tiene en el presente. Y en este sentido, Saúl, podríamos decir que el discurso, la narrativa de esta obra es una narrativa que no va hacia lo crítico, definitivamente no va hacia criticar nada, ¿sí? No está haciendo una crítica de nada. Otra cosa, en esta obra, ahora sí que tomando en cuenta la materia psíquica, la materia lógica y la materia, ¿cuál otra es? Física, Sí. carece totalmente de materia, bueno, la materia psíquica se manifiesta como una situación psicológica particular de los personajes, pero nunca aparece lo psíquico con respecto a la espiritualidad, no nos habla nada de la espiritualidad, de las creencias, de todo esto que es tan profundo y tan amplio cuando un ser humano está
en un estado depresivo o en un estado de quererse quitar la vida, y que es tan importante a recurrir a estas situaciones espirituales, sean cual sea la creencia, ¿sí? No aparece la materia psíquica en este discurso, no aparece la espiritualidad. Brevemente se podrá mencionar la tranquilidad del alma, no aparece Dios, no aparecen ni siquiera las pseudociencias, aparecen así como tal vez una lectura de tarot hará que cambie tu situación. Esto por poner ejemplos, ¿no? O vamos, ve a un retiro espiritual en la iglesia pentecostal para que cambies tu enfoque de vivir la vida, ¿sí? Carece totalmente de materia psíquica en el sentido espiritual. Es un relato que entendemos que es la materia psíquica, pero en el sentido psicológico, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cómo podríamos catalogar este discurso? No es un arte crítico, ¿sí? No es un arte dogmático tampoco. Lo que sí vemos es la reconstrucción de una situación ideal, de un mundo que no existe, un lugar que no existe en el mundo en esas condiciones. Sería un arte, sí lo puedes decir, Sofisticado, ¿no? o reconstructivista, porque está reconstruyendo algo que no existe en la realidad de forma muy idealizada, sofisticada. ¿Por qué? Porque está usando todos estos argumentos como una especie de justificación para eh, sobre todo apelando al derecho que tiene el individuo de terminar con su vida. Así sería un arte sofisticado o reconstructivista. ¿Algo más que quieras agregar? Porque ya estamos terminando, estamos llegando al final. No, yo creo que yo ya estoy con esto. Bueno, pues ahí tienen, por ahí creo que seguirá en representaciones. La obra se llama Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona, adaptación de Teresa Cerratos, y la readaptación y dirección de Ricardo Pereira. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión más de Mística Crítica, en este apunte crítico. Recuerda que aquí tienes el contenido que te mereces. Nos vemos a la próxima. Yo soy Prod. Yo soy Saúl. Luas, ten una excelente semana. Adiós.